Hoy vamos a platicar de algo que tiene que ver con este inicio de año. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos temer. Hoy vamos a platicar de por qué razón no temas en este año. Vamos a verlo a través de Génesis capítulo 15, versículo 1. Y vamos a encomendar nuestras almas al Señor para que Él sea quien pueda grabar en nuestros corazones esta bendición de su palabra, esta enseñanza de su palabra. Así es que si me acompañan ustedes en una oración. Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos congregar a través de estos medios. Gracias por la gran bendición de contar con tu presencia en nuestros corazones y tu presencia en todo lugar. También, Señor, agradecemos el que nos hayas dejado escrito en tu bendita palabra todo lo que tú querías que nosotros supiéramos para poder enfrentar cualquier clase de prueba o de circunstancias que enfrentamos en la vida. Especialmente ante esta pandemia y ante tantos desequilibrios y desórdenes que encontramos en la actualidad, pedimos que tú nos guíes para entender a qué te refieres tú con el no temas. Te pedimos tu guía en nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a dar lectura a este versículo de Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice lo siguiente. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Esta es la exhortación de Dios a Abraham que enfrentó muchas circunstancias que podrían haberle causado temor. De hecho, desde que Dios le dice que dejara a su tierra y a su parentela y se fuera a la tierra que Él le había preparado para que Él viviera ahí, iniciar una nueva población a través de la cual se conociera a Dios, se temiera a Dios y pudiera ser el centro de donde saliera el mensaje de salvación a todas las naciones. Había muchas razones para temer porque pues él se enfrentaría a muchos peligros, se enfrentaría a inclemencias del tiempo, se enfrentaría a muchas circunstancias que no estaban a su alcance resolver. Y era ahí donde él tenía que aprender en qué consiste el no temer. Nosotros vemos que muchos en este año quizá el temor les arruinará el año, el temor les arruinará tal vez sus planes o su anhelo y aliento en la vida. Pero vemos que el temor es común a todo ser humano. Todos de alguna u otra manera lo manifestamos. Tenemos temor al matrimonio y ya cuando estás casado tienes temor a tener hijos por si los voy a educar correctamente o no. Y tenemos temor a que tengamos la capacidad de poder sostener a una familia y todos estos temores son naturales. De hecho, es la primera evidencia de la caída la encontramos en que el hombre tuvo miedo de Dios y se escondió. Esta fue una evidencia del pecado. Esto lo encontramos ahí en Génesis en el capítulo 3, el versículo 10. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Efectivamente, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron y trataron de cubrir ellos mismos su propia falta. Pero cuando Dios se enfrenta a Adán, le dice: Abraham, ¿dónde estás? Y como hemos comentado con anterioridad, no se refería a que Dios no supiera dónde estaba, sino para que él se diera cuenta de la condición en la que él se encontraba después de haber pecado. Cuando él dice: tuvo temor y me escondí, es porque ya había pecado y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y vemos que esto empezó desde ese momento y continuó por mucho tiempo, y vemos el primer no temas de parte de Dios en este versículo, capítulo 15, versículo 1, donde Dios le dice a Abraham:
no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, aquí le da la base para poder confiar ante estas circunstancias que él iba a enfrentar. Él les da la clave para el no temas. Y lo primero que necesitamos ver nosotros en este estudio es, notemos quién hace esta promesa. ¿Quién es el que hace esta promesa? Ahora, el poder de una promesa se basa en quién es quien está haciendo esa promesa. El poder de esa promesa depende de quién es quien lo hace. Y aquí vemos que el que está haciendo esta promesa no es nada más ni nada menos que el Señor, Dios mismo. Dios mismo hace esa promesa a Abraham. Abraham tenía una idea muy clara de quién era Dios. Abraham era una persona que tenía temor de Dios. Y en la Biblia se nos describe quién es Él para que tengamos una idea del alcance del poder de Dios. Veamos algunas cosas que nos abren este panorama a través de la Escritura, que nos permiten conocer un poco de lo que es Dios, pero suficiente para no temas, para no temas. Y vemos que Él es quien hizo los cielos y la tierra. Leemos en el Salmo 121, versículo 2. Dice lo siguiente: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, desde el Génesis se nos menciona eso. Al inicio de Génesis vemos la creación de Dios. Leemos en el Salmo 33, versículo 6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y también la tierra. Te das una idea de este poder. He comentado a veces en broma que yo podría decirles, por mi palabra, quiero que aparezca aquí un vaso de agua con un par de hielos y agua de limón con azúcar, y que aparezca en este preciso momento. Y pues no lo alcanzan ustedes a ver, aquí ya la tengo abajo, no es cierto, no lo digo de broma. No tengo el poder para hacer eso, ni para hacer que aparezca nada, pero esto nos lo muestra Dios para que nos demos cuenta de que Él sí puede, de que Él lo puede todo. De que si nosotros vemos su palabra, vemos que Él no miente en su palabra, y todo lo que nos dice en su palabra es precisamente para que nosotros podamos tener una idea de lo que es Dios y en estas condiciones no temer. Vemos que en la Escritura se nos manifiesta como un Dios que no miente. Leemos ahí en Tito capítulo 1, versículo 2. Hay varios versículos que lo dicen, pero en este versículo 2 de Tito 1 dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, refiriéndonos a Dios, ¿tú crees que es necesario justificarlo y decir que Él no miente? Esta es una realidad de Dios. Dios es verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad que siempre ha existido. La realidad de las cosas. Y vemos que en este versículo nos dice que en la esperanza de la vida eterna nos ofrece vida eterna, nos ofrece el rescatarnos de esa condición de pecado, nos ofrece reconciliarnos con Dios, y esto no hay posible hacerlo más que a través del sacrificio de Jesucristo. Nos ofrece un perdón garantizado en esa sangre derramada en la cruz a todo aquel que le rinde su voluntad a Dios, que deja de ser Dios para sí mismo, para dejarlo a Él entrar a su corazón y reinar en su vida. Una vez que uno se arrepiente, Él puede entrar y nos garantiza esa vida eterna, porque ya al ser reconciliados con Dios nos da su propia naturaleza y nos da una garantía de vida eterna a su lado en el cielo. Y esto es lo que Dios nos ofrece, y dice: la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde que el hombre cayó en pecado, Él tenía ya en sus planes darnos la solución para salir de esa condición penosa y podernos reconciliar con Él y tener vida eterna a su lado en el cielo.
Así es Dios. Dios no miente. Vemos a un falso profeta que se llamaba Balaam, también dando testimonio acerca de este Dios que es verdad en todos sentidos. Él decía ahí en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él mandó y no lo ejecutará. Y yo hago énfasis en esta primer parte de ese versículo. Dios no es hombre para que mienta. Sí. Nosotros como humanos siempre tenemos esa tendencia a mentir. Mentimos por muchas razones. Quizá para tratar de salir de alguna situación embarazosa, quizá para tratar de salir de algún enredo, quizá para tratar de sacar ventaja sobre otros en alguna clase de negocio o circunstancia, y de una u otra forma mentimos. Hay quienes dicen que nunca han mentido. Bueno, esta es una de las clases de mentiras que decimos. Yo nunca he mentido. Mentimos de muchas maneras. Y a veces de maneras conscientes, a veces de maneras inconscientes, a veces de maneras graves, sumamente graves, a veces de maneras no tan graves, a veces hasta de maneras, podríamos decir, caritativas, porque no le puedo decir a esta persona que tiene cáncer, porque si le digo que tiene cáncer se va a morir en ese momento, etcétera, etcétera. No hay una sola manera justificada ni justificable, pero somos personas así. Sin embargo, Dios, cuando nos dice algo, es verdad que eso es. Él no miente. Y esto es una garantía en que podemos descansar en este Dios que es verdad, veraz en todo lo que nos dice en su palabra. Claro, yo sé que para muchas personas hay cosas que se les hace imposible creer, se les dificulta muchísimo, como por ejemplo este hecho de la creación, de que de la nada Dios hizo todas las cosas por la palabra de su poder. Y entonces, como no pueden creerlo, piensan que Dios inventó un cuento y que nos miente. El nacimiento virginal de María también. Mucha gente piensa que esto es un cuento, que es algo que el hombre se inventó. Hay muchos que ni siquiera creen en Dios, personas sumamente millonarias que dicen, no, Dios no existe, más bien es el hombre quien ha creado a Dios, no Dios quien ha creado al hombre. Y vez tras vez encontramos argumentos de este tipo porque no pueden concebir a un Dios veraz, a un Dios santo, a un Dios justo. Porque esto los lleva a meditar en algo que les aterra. El poder enfrentar a un Dios justo que efectúa una plena justicia, perfecta justicia, los deja completamente condenados. Y como no queremos una conciencia que nos condene, no soportamos una conciencia acusadora, tratamos entonces de justificar lo que pensamos. Y el camino que muchos encuentran más cómodo es decir, simplemente Dios no existe. Pero Dios no miente, Dios es veraz en todo lo que Él dice. Yo aprendí un consejo que me dio la persona que me guió a los pies de Cristo y que me pastoreó durante todo el tiempo que estuve discipulándome en México. Y él me decía, mira, cuando tú encuentres algo en la Biblia que te cuesta trabajo creer, tú simplemente razona en tu mente y di, esto es la palabra de Dios y Dios es veraz. Yo soy el que tiene que arreglar este concepto que no puedo creer. Dios es el que está bien, yo soy el que está mal. Y esto me ayudó a tratar de entender más a Dios. De hecho, como somos personas que tienen un cerebro y una razón, había cosas que no me quedaban claras y yo las ponía en una repisa para esperar en algún momento en que esto Dios se encargara de aclararlo. Y así le decía, bueno, Dios, no te entiendo en esto en este momento, pero por favor dame la gracia de aclararlo. Claro, lo investigaba y lo buscaba de alguna u otra forma, pero cuando al final de cuentas no me quedaba clara esa enseñanza o ese significado, entonces esperaba en el Señor. Y así poco a poco, al paso de los años, que ya han pasado 37 años de haberme convertido a Cristo, el Señor sigue revelándome cosas y cosas que en un tiempo había dejado en la repisa, pero que ahora me han quedado claras y sumamente claras, porque Dios es veraz en todo lo que Él dice y en todo lo que Él promete.
Y entonces Dios le dijo a Abraham que su galardón iba a ser sobremanera grande. Y esto, más adelante en el siguiente versículo dice, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En eso consiste la salvación, en creerle a Dios. Él nos prometió darnos vida eterna en Cristo Jesús. Él prometió darnos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Y a través de esto, Él prometió entrar a nuestro corazón y en el poder de su Espíritu obrar una transformación. Claro, esto es posible cuando ya no estoy reinando yo. Cuando, como dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú has tomado la decisión de clavar a esta carne pecaminosa, mortal, ahí en la cruz juntamente con Cristo, para ya no someterte a ella, para ya no obedecerla, para ya no dejarla gobernar, y empiezas a vivir una vida en el poder del Espíritu. ¿Qué esto significa? Dios, tú dices que este debe ser mi comportamiento, me encuentro con que estoy carente de estas cualidades, te suplico en el poder de tu Espíritu que me transformes, y subrayo, en el poder de tu Espíritu. Yo te creo. Y yo creo que tú tienes el poder para cambiarme. Y así vemos cómo Dios te va haciendo cada vez más semejante a Cristo. Y en esto vemos una transformación. Se refleja en la relación matrimonial, se refleja en la relación familiar, se refleja en los negocios, en todas las áreas de nuestra vida. Pero el deseo de nuestro corazón es manifestar a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de atraer a otros también a los pies de Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación y en ningún otro puede haber esa transformación. Se requiere del poder de Dios. Y es el que Él nos ofrece cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra voluntad a Él. Así es que este no temas garantiza a través de la promesa de quién fue quien la hizo, que hay razones para no temer. Y si Dios te dice que las hay, no debes temer. No temas, porque Dios fue quien hizo los cielos y la tierra. Tiene el poder para resolver cualquier circunstancia adversa. No temas, porque Él no miente. Y no temas, porque Él puede hacerlo todo, excepto fallar. Él todo lo puede. Encontramos a un Jeremías en el capítulo 32, en el versículo 17, que dice lo siguiente: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Esto es lo que dijo Jeremías, porque él creía en Dios y sabía que nada había difícil para él. Y luego es curioso ver en este mismo capítulo cómo la respuesta que le da Dios mismo confirma lo que él creía. Encontramos en el versículo 27 la respuesta del Señor. Y dice en el versículo 27, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Con esto vemos que Dios nos muestra que no hay nada que sea difícil para Él. Y lo confirma en muchos otros versículos, en muchos otros pasajes. De hecho, cuando el ángel se le aparece a María, para darle la noticia que Dios había decidido hacerse carne a través de ella, por medio de una obra especial del Espíritu Santo, que iba a obrar en ella para que el santo ser que naciera de ella no provenía de una simiente humana, sino directamente de la simiente divina. Ella le dijo, ¿cómo va a ser posible esto? Yo no he conocido varón. Y el ángel Gabriel le dice, el Señor te cubrirá con su sombra y tendrás un hijo. Y es más, tu pariente cercano, que es Elizabeth, que se decía de ella que era una mujer estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes por qué pasan todas estas cosas?
porque nada hay imposible para Dios. Una mujer estéril, una mujer ya de edad avanzada, ya anciana, ¿cómo podía esperarse que tuviera un hijo? Pues nada hay imposible para Dios. Y tú que no has conocido varón, ¿cómo es posible que puedas tener al Hijo de Dios mismo? Porque nada hay imposible para Dios. Ahora, tú puedes ver estas circunstancias y pensar en tus problemas o en las cosas por las cuales tú temes. Temes a alguien que es infinitamente inferior a ti. Un virus que sin embargo puede acabar con tu propia vida. ¿Y tú crees que Dios no tiene control de esto? Si Él es el creador del universo, ¿tú crees que Dios no tiene control de esto? Si Él es quien sacó todas las enfermedades el tiempo que estuvo aquí en la tierra para mostrarnos su poder, ¿crees que le falle su poder en esto? Él quiere que descansemos en Él. Sí, que seamos diligentes en lo que tengamos que hacer, pero que descansemos en Él. No vivir bajo temor, no vivir bajo la angustia o bajo el pánico. Y dicho sea de paso, todo esto también te merma tu sistema inmune. Él quiere que no temas porque tu confianza esté en Él. Esto fue lo que le dijo a María ahí en Lucas 1:37. Vamos a leerlo para que veamos que también está escrito. Y dice lo siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Y es un versículo que tú podrías memorizar y guardarlo en tu corazón para cuando pases por momentos como estos, de temor a la pandemia, o lo mismo que ha generado esta pandemia. Muchas personas han quedado sin trabajo y tenemos la necesidad de sostener a nuestra familia. También entendemos este versículo como que nada hay imposible para Dios cuando le pidamos nosotros que nos dé la gracia de encontrar un lugar donde trabajar o algo a desarrollar en lo que podamos obtener el ingreso que necesita nuestra familia. Porque sabemos que a final de cuentas esta provisión nos viene de Dios y pedimos a este Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que nos dé la gracia de obtener los ingresos para poder sostener a nuestra familia. Y tal y como lo dice ahí en el Salmo 30, del 7 al 9, si no mal recuerdo, dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tenemos que descansar en Él a través de la oración. Ahí es donde encontramos la importancia de mantener nuestras vidas día con día en comunión con Él. En cualquier momento que nos asalte el temor, acudir a Dios en oración y pedirle su liberación y pedirle su provisión. Porque hay una paz, hay un descanso seguro en sus promesas. Él las hace, el que todo lo puede. Ahí encontramos un descanso seguro en sus promesas. Y éstas permanecen firmes ante los problemas, ante las dificultades, porque sus promesas Él las cumple. En 2 Corintios 1:20 leemos: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que tienen cumplimiento, porque es Dios quien las hace. Descansemos en sus promesas y vamos a ver cómo se mantienen firmes en cuanto a que sí tienen cumplimiento, aun cuando haya dificultades mayores. También estas promesas quieren disipar nuestros temores, ayudan a disiparlos, pero es clave que podamos nosotros hacerlo como lo hizo Abraham. Creyó Abraham a Dios y necesitamos creer nosotros a Dios. Y Dios se encargará de resolver las cosas. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos que ser muy claros
de pedirlo conforme a su voluntad, y de esto ya hemos hablado en ocasiones anteriores. ¿Para qué quieres la salud? ¿Para qué quieres esa provisión? ¿Para qué quieres ese trabajo? El verdadero creyente busca todas estas cosas para glorificarlo a Él. Señor, yo quiero darte a conocer a mis hijos y que ellos conozcan que tú eres un Dios todopoderoso, que tú te haces cargo de tus hijos y que tú eres quien me va a proveer a mí para proveer a mis hijos, cumpliendo con mis responsabilidades como padre de esta casa. Señor, yo te pido que me des la salud. ¿Y para qué quiero la salud? Para seguir dando testimonio de ti a las personas que están alrededor de mí, poderles hablar de tu evangelio, poderlos atraer a tu reino, a que tú reines en el corazón de cada uno de ellos. Todo esto es la voluntad de Dios, y cuando nosotros tenemos esto en claro, entonces podemos descansar en Él y vemos un descanso seguro en sus promesas. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho en 1 de Juan 5, 14 y 15. Descansemos en sus promesas, descansemos en el Señor y encomendemos a Él todo lo que hay en nuestras vidas. Y veamos cómo esas promesas permanecen firmes a pesar de las dificultades, cómo estas promesas disipan nuestros temores, los quitan, lo hacen a un lado, y también esas promesas cubren todas las necesidades que vayas a enfrentar en este año que comienza, en este 2021. No sabemos lo que nos espera, no sabemos lo que vayamos a enfrentar en esta vida. Yo pensaba que se iba a hacer justicia ante las elecciones de Estados Unidos y finalmente triunfó la maldad, pero debemos saber que nada se sale del control de Dios, que esto no le ha agarrado a Dios por sorpresa, que Él es quien quita reyes y pone reyes, quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él conoce lo profundo y lo escondido. Con Él mora la luz. Él es quien tiene control de todo. Y aún en esto podemos descansar. No temer, podemos descansar. Muchos temen de la vacuna que se está promocionando. Y muchos creen que en esa vacuna va a venir el chip incluido. Realmente no va a ser así. La vacuna no puede tener el chip. El chip se va a poner de otra manera y se va a poner más adelante. Y yo pienso que va a ser algo que la misma gente va a desear que se le ponga por los beneficios que esto puede traer y todas las garantías que te pueda ofrecer. Pero esto no tiene nada que ver con eso. En este punto, descánsale tu vida a Dios y no temas. Descansa tu vida a Dios. Él te dará la paz para la decisión que tengas que tomar. Quizá eres una persona con salud delicada que no te la quieres jugar, pues descánsala en Dios y descansa en Él y confía en Él. Y nosotros tenemos que ser diligentes con lo que hay que hacer, ¿sí? Tener ya en vistas algún médico al cual podríamos acudir para que nos recete si nos llegáramos a infectar con este COVID-19, que por cierto ya hay muchas otras cepas que se han mutado, como dicen por ahí. De hecho hay un virus que surgió de Inglaterra que es más infeccioso. Tantas cosas que hay ahorita y tantas que están por venir. Y nosotros encontramos la misma promesa de parte de Dios. No temas. Vas a oír muchos más. No te angusties. Descansa en el Señor. Confíale tu vida a Él. Pídele que te siga manteniendo saludable con el propósito de servirle. Y entonces verás que este año, 2021, será un año que dentro de tu experiencia como creyente habrá un año de no temas.
porque confiaste en Dios. Pero también veamos la promesa que hay en este Dios que te dice no temas. Notemos esa protección que Dios nos da. Vemos que en este versículo de Génesis 15:1, vamos a volverlo a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dice en este versículo: yo soy tu escudo. Esta es una hermosa promesa de Dios, la protección que nos ofrece aquel que hace esta promesa. Yo soy tu escudo. Moisés también lo dijo acerca de Dios, que él era su escudo, cuando vio que lo salvó. En repetidas ocasiones Moisés pudo ver la mano de Dios. Él era una persona que no temía. Mucha gente en el pueblo sí temía, pero él tenía que estar alentando a toda esta gente para que confiaran en Dios y vieran cómo él iba a cumplir cada una de sus promesas, que él los iba a meter en la tierra prometida. Claro, cuando ves que van personas con sus esposas, con sus hijos, con sus animales, y que Dios les dice que van a entrar a una tierra que les promete, y se encuentran con enemigos muy grandes, muy fuertes. Había muchas cosas por las cuales ellos podían temer. Temían por la vida de sus esposas, de sus hijos, de sus animales, de ellos mismos. Y vez tras vez, Moisés les decía: no teman, Él es nuestro escudo. Veamos esto en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Dice: bienaventurado tú, oh Jehová, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Él es tu escudo. Vemos cómo el salmista también en repetidas ocasiones menciona este término. Él es nuestro escudo. Él es nuestra protección. También incluirá al virus del COVID-19 o a cualquier clase de virus. Nada hay imposible para Dios. Veamos dos versículos más que están en los Salmos, el Salmo 33:20 y el Salmo 84:11, que también lo dicen. Veamos que son varios los versículos que lo contienen, por lo cual debemos tener esa fortísima convicción de que Él es nuestro escudo. Dice en este versículo, el Salmo 33:20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra ayuda y nuestro escudo. También lo vemos en el Salmo 84:11, dice lo siguiente: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y andar en integridad significa andar en comunión con Dios. ¿Qué significa? ¿Que no cometemos nunca un pecado? No es así, sino que cuando lo cometemos, lo confesamos. Y si en alguna manera hemos afectado a otras personas, estamos dispuestos a restituir el daño causado. Pero esto es vivir en comunión con Dios. No significa pecar y, bueno, ya quedó, ahí la dejamos. Bueno, ya le mentí a tal persona, pero pues ya así lo dejamos. No.
¿Le mentiste? Pídele perdón y dile la verdad. Esto es lo correcto que debe hacer un hijo de Dios. Entonces vemos que es muy diferente a aquello que estamos acostumbrados o hemos oído o hemos hecho con anterioridad, a lo que significa una vida de integridad ya como un hijo de Dios. Estas cosas las hace Dios en nosotros y nos mantiene en esa integridad, pero vemos que este versículo nos dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo. Nos ilumina y nos protege. Dios ilumina y protege a los creyentes. Él es sol en el día de nuestra felicidad. Él es escudo ante los peligros que nosotros enfrentamos. Son muchos los peligros que enfrentamos. Debemos descansar en Él y confiar en Él. Él es el Todopoderoso, Él es el que hizo los cielos y la tierra, es Él el que nunca miente, Él es el que todo lo puede hacer menos fallar, y en Él debemos descansar. Y no angustiarnos por eso. Enfrentamos enemigos muy fuertes, sí es cierto, pero ante todos ellos Dios nos da la protección que necesitamos. Uno de nuestros enemigos es el mismo Satanás. Y encontramos que la fe en Dios, que recordemos que fe significa creerle a Dios, la fe en Dios nos protege contra los ataques de este enemigo, contra los ataques de Satanás. Él lanza sus dardos de fuego que quieren llevarnos a caer en la tentación, a caer en el engaño, a caer en el soborno, etcétera, etcétera, a cualquier clase de pecado. Y ese escudo de la fe, de creer en Dios, hace que esos dardos de tentaciones del maligno fracasen, no penetran a ti. Esto lo leemos en Efesios capítulo 6, versículo 16, donde se nos habla acerca de la armadura divina que tiene el creyente. Leamos este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y este creerle a Dios nos permite descansar en Él. ¿Estás descansándole todos tus problemas a Dios? Vemos cómo en el capítulo 30 de Proverbios, Agur, que se cree que era un siervo de Salomón, también dijo que Dios era su escudo. Lo leemos en Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él nos protege a todos los que en Él esperamos. Espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, aguarda a Jehová. Confía en Él, Él hará. Descansa en Él. Y Él se glorificará a través de tu vida cuando tú veas la respuesta a tus oraciones. Y esto te llevará a alabarlo, a glorificar su nombre, a compartirlo ante las demás personas, a gozarte en sus bendiciones. Como hemos podido compartir ya en alguna ocasión a través de este mismo medio, de una persona que vio la salud de su propio padre y nos compartieron esta bendición con la cual nos pudimos alegrar. Y Dios sigue obrando milagrosamente en cada persona conforme a su voluntad perfecta. Recuerda, su voluntad es la perfecta, no la tuya. Y conforme a su voluntad que es perfecta, podemos descansar. Ahora, para el creyente ya no hay una tragedia que viene después de la muerte. El creyente parte de esta vida a la eternidad al lado de Dios. La tragedia es para nosotros los que nos quedamos, pero el creyente parte a la gloria de Dios. Entonces no hay en realidad algo que temer. De hecho, dice la Escritura, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, allí en Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, de aquellos que no se han convertido al Señor, de aquellos que quieren seguir en su vida de pecado.
Ellos son los que deben temer. Pero nosotros no hay razón para temer. Descansemos en Dios. Que el tiempo que Él quiera que nosotros le estemos sirviendo aquí en la tierra, podamos servirle con libertad, con gozo, hasta que se haya cumplido perfectamente el perfecto plan que tenía para nosotros y nos lleve a su santa presencia para gozarnos con Él por toda la eternidad. ¿Te das cuenta que para el creyente no hay razón para temer? No temas. Entonces vemos que el no temas, tenemos ya destacado primeramente, notamos quién hacía esa promesa. Notamos también la protección de aquel que hacía esa promesa. Pero ahora vamos a ver las situaciones o diríamos todo lo que podría ser el alcance que trae esa promesa. Esto lo vemos en la parte final de este versículo. Todas las posibilidades que resultan de esta promesa. Vamos a repetir nuevamente Génesis capítulo 15, el versículo 1, para ver esta tercera parte. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, ¿qué significa la palabra galardón? Es un premio o una recompensa generada por algún mérito particular o algún servicio efectuado, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Le dice aquí que su galardón iba a ser sobremanera grande. Se lo dijo a Abraham. Ahora, Abraham ya había rechazado en otra ocasión una recompensa. Cuando Abraham y Lot vivían en Canaán, resulta que fueron muy bendecidos, al grado de que ya sus ganados ya no podían vivir juntos, y Abraham, que era todo un caballero, le dijo a su sobrino Lot, mira, la tierra es muy ancha, tú escoge. Si te quieres ir a un lado, yo me iré al otro. Yo no quiero sacar ventaja sobre ti, tú escoge. Y a Lot le pareció que el camino hacia Sodoma era muy hermoso y que habían buenos pastos, y sobre ellos fue moviendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Cuando hubo una guerra entre varios reyes, 4 reyes contra 5, se llevaron cautivo también a Lot junto con las personas de Sodoma, y al enterarse de esto, Abraham le pidió a sus aliados, las personas cercanas donde él estaba viviendo, que lo acompañaran a la batalla para rescatar a su sobrino. Ellos lo acompañaron y Dios le dio la victoria a Abraham en esa batalla. Y el rey de Sodoma le dijo, solamente dame a los prisioneros, devuélvenos a nuestras esposas e hijos y quédate con las propiedades como recompensa, como galardón. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham lo rechazó. Él le dijo, no voy a permitir que tú digas que tú fuiste quien me enriqueciste. Mi confianza está en Dios y Él es mi provisión segura. Él es más grande que cualquier confianza que pueda tener en cualquier otra cosa. Porque Él es el Todopoderoso. Quizá yo me podría beneficiar de esta recompensa que tú me das, pero esto es efímero, de poca duración. La que Dios me da es permanente y eterna. Así es que en ese momento Abraham rechazó ese galardón o esa recompensa que le ofrecía el rey de Sodoma cuando rescató a su sobrino Lot. El Señor sería para él una mayor recompensa como jamás lo podría haber imaginado. Y así es Dios. Él nunca se imaginó hasta dónde podrían llegar los alcances del Señor. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Dios se lo prometió a un hombre ya de edad avanzada.
Él salió de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años. Su mujer aproximadamente 10 menos que él. Su mujer era estéril, no tenía hijos, y Dios le dijo que le iba a dar un hijo de su propia mujer. Él le dice a Dios: Señor, ¿qué bendición me vas a dar siendo que me va a heredar este Damaseno, este esclavo Damaseno, Eliezer? No, le dice Dios, te va a heredar un hijo tuyo que te daré de Sarai, tu mujer. Sarai, que en ese tiempo se llamaba Sarai, después fue cambiado su nombre por Sara, pensó que iba a hacerlo conforme a las costumbres cananeas, y que le iba a dar un hijo a través de su sierva Agar, cometiendo un gran pecado al tratar de hacer de la palabra de Dios no lo que Dios decía, sino lo que ellos querían que dijera o lo que ellos pensaban que tal vez quería decir. Este es un error que podemos caer muchos de nosotros si no entendemos la palabra de Dios tal como ha sido escrita. Y entonces vemos que esto trajo un grave problema a la vida de Abraham. Tuvo a Ismael, de su sierva Agar, y vemos cómo esto trajo problemas, y hasta la fecha sigue habiendo problemas entre árabes y judíos, musulmanes y judíos. Y Dios le dijo: a la vuelta de un año, Sara va a quedar embarazada, va a tener un hijo. Y cuando escucha esto Sara, ya tendría ella alrededor de 90 años, se rió. Por eso el nombre de Isaac es risa, porque era para reírse. Pero Dios se lo había prometido, y Dios iba a cumplir su promesa. ¿Por qué? ¿Recuerdan Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Te preocupas por tu salud? ¿Tú crees que Dios no puede controlar a ese microscópico virus? Recuerda esto: nada hay imposible para Dios. ¿Tú ves una economía que está cada vez más difícil y te preocupa por tu provisión para ti o para tu familia? Nada hay imposible para Dios. Y Sara tuvo un hijo, y Abraham tuvo a su hijo, siendo de casi 100 años. Y Dios prometió, y Dios cumplió lo que prometió. Así Dios lo hará también con nosotros. ¿Tú ves a Dios como tu más preciada provisión, posesión? ¿Tú lo ves más valioso que cualquier tipo de ganancia humana? Entonces, ante las pruebas, tú verás que no hay por qué temer. Dios no te va a fallar. Quizá el hombre te pueda ofrecer muchas cosas materiales, pero te pueden fallar. El hombre miente constantemente, falta sus promesas constantemente. Dios no. Confía en Él. Él lo hará. Descansa de tu vida y vas a ver que tu recompensa será sobremanera grande. ¿Por qué razón? Porque estas son eternas. Sí, veremos muchas recompensas aquí en la tierra, pero las que realmente son perdurables son las eternas. Y como les he comentado, imagínate una vida en donde ya no existe el pecado, no existe la corrupción, no existe el soborno, no existen los malos gobernantes, no existe la infidelidad, no existe la inmoralidad sexual, no existe el robo. Eso es el cielo, no existe el pecado. Y eso es lo que nos espera cuando partamos de esta vida, por la gracia de Dios y por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces no hay razón en el creyente para temer. No temas. Mucha gente no se explica por qué cuando muere algún creyente que ha sido alcanzado por esta pandemia, mueren en paz. Yo escuchaba a una persona, yo leía a una persona que me mandó un mensaje y me decía: por favor,
Apoyemos en oración a fulano de tal. Ya me escribió incluso que él piensa que ya va a partir. Tener esa paz para hacer eso, solamente Dios te la da. Porque sabes que vas a abrir tus ojos en la eternidad. Sí, hay una gran pena por los que se quedan. La pena es para los que nos quedamos, no para los que parten. Y cuando nos toque el momento de partir, sí, la pena será para los que queden. Porque nosotros como hijos de Dios partiremos a su gloriosa eternidad. Entonces, si ves a Dios como tu más preciada posesión, si lo ves más valioso que cualquier tipo de ganancia humana, puede ser tuyo a través de la salvación. Dios ofrece salvación a todo ser humano, ahí donde estás, a través de mensajes como estos. Es solamente entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él vino a pagar por lo que tú y yo merecíamos, por nuestros pecados. Si tú le entregas tu voluntad al Señor, Él promete derramar su sangre en tu favor para limpiarte de todos esos pecados y perdonarte. Y con esto, tener una comunión permanente con Él y por toda la eternidad. Él dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Jesús, y entonces descubrirás el verdadero descanso que hay en Él. Una verdadera paz y un verdadero descanso, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Leemos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, y esto procede de los labios del Señor Jesús. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él te promete un auténtico descanso, porque cuando todo se lo pones a Él en oración, Él lleva la carga y te deja ligero, descansado, una vida de descanso seguro y una vida de protección constante, libre de temores. Leamos Isaías, capítulo 41, versículo 10, un versículo que vale la pena guardar en tu corazón. Dice lo siguiente, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Descansarás entonces en Él? El Señor Jesús quiere que tú experimentes por ti mismo esta paz, este descanso, y que veas que Él mismo es tu recompensa. Tu galardón será sobremanera grande. No hay mayor galardón, mayor premio, mayor recompensa que podamos obtener que Jesús mismo. En una ocasión se encontraba Juan Wesley en una embarcación dirigiéndose a una región en Estados Unidos para dar una serie de conferencias. Y el barco fue azotado por una fuerte tormenta. Él simplemente se metió a su camarote y mientras azotaba la tormenta, él escuchó el coro de unas familias moravas, así se llaman moravos, un grupo de creyentes de aquella época, que estaban cantando himnos cristianos ante tal terrible tormenta.
Al día siguiente, cuando todo se calmó, él se acercó a uno de ellos y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes estuvieran cantando esos himnos cristianos cuando podía haberlos azotado una tremenda ola y haberlos llevado todos jalados al mar? Entonces, a lo que este hombre le contestó y le dijo: señor Wesley, ¿usted conoce a Jesucristo? Esa es la pregunta que quita el no temas, que te ayuda a saber si ya puedes experimentarlo o no. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Él es tu más grande recompensa, porque el que tiene al Hijo lo tiene todo. Tienes al Hijo de Dios, tienes el mayor galardón, el mayor premio, la mayor recompensa a la que puedas aspirar en esta vida y que tendrá impacto por toda la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos porque aunque en estas circunstancias que estamos enfrentando este nuevo año, 2021, problemas de salud, problemas económicos, problemas políticos, nada se escapa de tus manos y de tu control. Permítenos como hijos tuyos movernos no a través de las circunstancias, sino a través de la confianza en tus promesas. Y en esta hermosa promesa que nos has permitido estudiar en esta mañana, permítenos que pueda ser una realidad. Te rogamos por aquellos que siguen luchando en su interior por aceptarte, que han oído mucho de ti y siguen rechazando vez tras vez, porque ha podido más sobre ellos los bienes de este mundo, los placeres de esta vida. Te pedimos que tú obres en sus corazones ese convencimiento de que están dejándose desviar por lo menos importante, por lo menos valioso, por lo menos duradero. Que puedan ver que tu misericordia también tiene un límite y no sabemos el momento en que nos llamarás a tu presencia. Porque así como hemos visto que muchos han partido por causa de esta pandemia, muchos otros han partido de otras maneras. Y sigue habiendo muertos por accidentes, y sigue habiendo muertos por violencia, y sigue habiendo muertos por otra clase de enfermedades. Pero la pandemia ha acaparado nuestra atención. Te pedimos que los lleves a meditar en sus caminos para no dejar que pase más tiempo sin venir a tu preciosa salvación. Y por los que ya te hemos conocido, Señor, te rogamos que ante estas circunstancias en que está viviendo el mundo, podamos manifestar tu paz y la eficacia de la vida cristiana al vivir en comunión contigo y en comunión con los demás. Señor, pedimos tu protección y tu provisión como hijos tuyos para darte a conocer ante los que nos rodean y para que nuestros hijos, nuestras familias puedan darse cuenta que tú eres un Dios amoroso, protector, proveedor. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús para todo este año y para el tiempo en que quieras que podamos servirte aquí en la tierra. En nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, entonces, no lo olvides. Nada hay imposible para Dios, por lo tanto, no temas.